Ole, 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 ole muchachos, a todos los que vean este video, espero de que sea de gran bendición. ¿Sabías que muchos piensan que el Dios de la Biblia es un Dios malo, injusto, no tan sabio, con poco poder, pero que sobre todo que Él no da la opción de elegir en qué creer? A mí en lo particular no creo esa idea. Por eso no me da miedo presentarles a continuación un testimonio de una joven criada en la doctrina de los testigos de Jehová y de cómo dejó de creer en Dios. Quédate hasta el final y te diré mis conclusiones basadas en la palabra de Dios. No te muevas, no te muevas. Nos vemos en un ratico. Ahora bien, en este tercer video sobre los testigos de Jehová, abordaré ahora sí mi experiencia durante los últimos años de mi vida como testigo. ¿Qué me hizo despertar? ¿Qué me llevó a tomar esa decisión de desasociarme? ¿Qué escribí en mi carta de desasociación? Y la pregunta más frecuente que he recibido sin duda, ¿qué creo ahora? ¿Aún creo en Dios? Alguien me preguntó en los comentarios que si había sucedido algo muy malo como para que quisiera salir. He escuchado experiencias de personas que les han sucedido cosas muy feas, que se hartaron de la hipocresía, fueron víctimas de rumores o se les quitaron los privilegios injustamente. Y existen miles de personas que salieron después de ser víctimas de abuso sexual. Pero en mi caso, mis razones para salir no fueron nada por el estilo. El mío fue un despertar muy lento, muy progresivo a lo largo de aproximadamente 2 años. La verdad es que yo era una creyente firme, verdadera creyente. Jamás había dudado de nada de lo que se me enseñó. Simplemente para mí esas eran las verdades del universo. O sea, yo sabía que había gente que no creía lo que yo, pero no se me había enseñado, oye, hay personas en el mundo que tienen ideas diferentes a las tuyas y eso está bien, diversidad, todo eso. No, no, no. A mí se me había enseñado que estas personas estaban equivocadas, que había que enseñarles la verdad, que si no aceptaban la verdad era porque su corazón era como un campo lleno de piedras, en donde las semillas de la verdad no podían germinar y que sus vidas eran tristes, que era una lástima que no aceptaran la religión verdadera. En fin, que lo que yo sabía era la única verdad y bueno, yo no conocía ninguna otra perspectiva. Para mí, ser testigo de Jehová lo era todo. Mi vida, mis metas, mi comunidad, mis sueños, mi único mundo, como estar en una burbuja. Desconocía todo lo que hubiera en el exterior. Y también se me había enseñado que afuera solo había dolor y tristeza y decepción, porque ese era territorio de Satanás. Entonces yo tampoco había querido nunca averiguarlo. Tengan en cuenta que yo siempre fui una muy buena niña, muy obediente, jamás causaba problemas y siempre quise enorgullecer a mis padres, a todos los adultos de mi vida, mis padres, los hermanos de la congregación, mis maestros. Y bueno, como mencioné en un video anterior, me bauticé a los 12 años. Era una predicadora celosa que amaba servir y estudiar la Biblia. Para ponerles en perspectiva, me cargaba el libro Perspicacia conmigo por toda la casa, aprendiendo, leyendo. Eso me gustaba, lo amaba. Ahora bien, cuando tenía 15 años, mis padres me enviaron a vivir a otra ciudad. Me hospedé en casa de unos testigos de Jehová de esa localidad y me fui ahí para estudiar la preparatoria. Yo estudié en una escuela llamada CONALEP, que aparte de preparatoria enseña una carrera técnica. Mis papás decidieron que yo estudiaría enfermería. Así saldría a mis 19 años con una carrera técnica y ya podría ponerme a trabajar, no habría necesidad de ir a la universidad. Estando en el primer año de preparatoria, recuerdo que tocamos un tema controversial en clase. Había que debatir sobre la legalización del aborto. Esa era la tarea: investigar argumentos y usarlos en un debate entre todos. Este lado del salón está a favor y este lado está en contra. Eso dijo la maestra. Yo era una buena estudiante. Hacía mi tarea. Me gustaba hacer tarea. Pero toda la vida en la escuela, cuando surgían temas con los que no estuvieran de acuerdo los testigos de Jehová, se me había enseñado, como todo buen testigo, a defender mis creencias. Siempre, como cuando había que practicar el himno nacional, por ejemplo, en la primaria, yo le explicaba a mis maestros por qué yo no lo haría. Y si ellos trataban de convencerme, eso era signo de persecución.
Probaba que mi religión era la verdadera porque la Biblia dice que a los cristianos se les perseguiría por su fe. Bueno, en la prepa no sé por qué, pero se nos dio esta tarea y yo en lugar de acercarme a la maestra y decirle que por favor me pasara del otro lado del debate, simplemente hice mi tarea. Y la próxima clase volví con argumentos que yo nunca había escuchado antes sobre por qué legalizar el aborto era una buena idea. La asignación era que yo tenía que defender estas ideas, pero luego realmente las creí, se volvieron mis ideas. A pesar de que iban directamente en contra de lo que mi religión creía, para empezar se me hacía inhumano obligar a una mujer que había sido violada a tener al hijo de su abusador. Eso es algo que creen los testigos, que si eres víctima de violación y te embarazas, no deberías de abortar. Creo que ahí fue donde empezó todo. Fue la primera vez que yo tuve una opinión que era mi opinión. Siempre se me dijo, en la escuela tienes que defender tus creencias. Pero, ¿eran mis creencias? ¿O eran las ideas que se me habían inculcado como verdades, sin darme a elegir nunca, ni enseñarme a pensar por mí misma? Como les digo, el proceso hacia mi despertar fue extenuantemente lento. La mayor parte del tiempo, cuando tenía una duda, buscaba una respuesta en la literatura de los testigos de Jehová. Me quedaba con eso. Los primeros 15 años de mi vida jamás dudé de que lo que dijera la literatura de los testigos pudiera ser falso o estar tergiversado. Y bueno, creo que fue estar lejos de mi casa, viviendo en otra ciudad, aunque seguía yendo a las reuniones y saliendo al servicio del campo. Creo que eso fue lo que me permitió empezar este proceso. Es que entre menos tiempo pasas haciendo actividades espirituales y más tiempo pasas en la escuela, estudiando y con los amigos que tienen ideas diferentes a las tuyas, te vas haciendo menos tensa, te vas relajando. Para un testigo eso es obviamente algo malo. Relajarse equivale a perder la espiritualidad. Es alejarse de Jehová. Es distraerse con lo mundano. Y yo ya sabía eso. Por eso fue que en mi cuarto pegué versos bíblicos y me puse como meta recuperar mi espiritualidad. Pero se me hacía difícil y inevitablemente tomó prioridad la escuela y mi lado religioso se relajó. Lo sé porque, por ejemplo, en la secundaria, yo tenía amigas en clase, pero siempre yo me repetía en mi mente lo que se me había enseñado. No son mis amigas, son mis compañeras de clase. Y por eso terminé dándoles estudio bíblico a varias de mis compañeras. Pero en la prepa hice amistades que perduran hasta el día de hoy, que de verdad amaba a estas mujeres por ser quienes son. Una de ellas es lesbiana. Eventualmente, luego de conocerla, comencé a formar mi propia opinión sobre la homosexualidad. Ella me contaba que había sido así toda su vida. Eventualmente dejé de juzgarla y pensé, qué injusto que esta increíble chica tenga que ser destruida en el Armagedón solo por no ser capaz de amar a alguien del sexo opuesto, por enamorarse de gente de su mismo sexo. Y bueno, todo eso sucedió en el inicio de mi despertar. Cosas así, pequeñas. Quizá si mi espiritualidad hubiera sido más fuerte, entonces no me habrían calado tanto esas pequeñas cosas. Habría sido capaz de ignorarlo todo y de defender mis creencias. Pero qué bueno que mi espiritualidad ya no era tan intensa, porque fueron las primeras veces que dudé de si la verdad era realmente la verdad. O sea, puedo recordarme a mí misma cuando yo tenía como 11 años, antes de bautizarme, haberme topado en internet con un comentario acerca de los testigos de Jehová y haber escrito: yo no soy bautizada aún, pero lo que dices es mentira. Yo soy testigo de Jehová y mi familia es testigo de Jehová y somos muy felices. Muy parecido a lo que escriben otras personas en mis videos. Es que esa era mi mentalidad. Cierra las puertas de tu mente cuando alguien parezca estar en contra de la verdad. Como testigo de Jehová, nunca escuches realmente a la otra persona. Siempre tienes lista una respuesta prefabricada que la organización ya hizo y ya te dio para que cuando escuches este argumento contestes así. Pero a la edad de más o menos 16 años yo dejé de cerrar las puertas de mi mente. Luego conocí por primera vez a un ateo. De verdad que me parecía irreal que esos existieran. O sea, yo sabía que había gente que no creía en Dios, se me había dicho en la literatura de los testigos de Jehová, pero nunca había conocido a uno. Era
Era como toparse con un personaje de una historia fantástica. O sea, no me cabía en la cabeza cómo alguien podría siquiera considerar la posibilidad de que Dios no existe. Ese concepto era tan lejano a mí, a las ideas que se me habían inculcado como verdades toda mi vida, sin espacio para dudar o hacer preguntas. La verdad es que no puedo recordar nuestra plática, pero sí recuerdo esa sensación de que, oye, este tipo no está estúpido, este tipo eh, sabe razonar, tiene argumentos, es muy fuerte debatiendo y yo no estoy preparada quizá para responderle. Él me dijo que investigara sobre Richard Dawkins y sobre sus debates con Deepak Chopra. No sé si así se pronuncia. Pero no lo hice. No lo hice. Pasó el tiempo y ahora yo era un adolescente con altos y bajos espirituales. Cuando estaba en la escuela tenía actitudes mundanas, pero al salir de vacaciones y regresar a mi casa, me activaba en el servicio del campo, como que recargaba mi pila de testigo de Jehová. Y luego me entraba una fuerte culpa por las cosas que había estado haciendo en la escuela. Nada malo, o sea, nunca jamás me emborraché, ni me drogué, ni fui a ninguna fiesta. Pero si alguien me llegaba a gustar en la escuela, pues tuve un par de novios. Entonces me pasaba que durante las vacaciones sentía esa culpa tremenda de que lo que estaba haciendo era malo a los ojos de Jehová y que yo le había fallado, intentaba acercarme a él de nuevo y terminaba con mi novio y bueno, altos y bajos espirituales. Eso es muy común, por cierto, muy común. He visto muchos comentarios de personas diciendo, yo tuve una novia que era testigo de Jehová y luego de repente me terminó. Eso pasa bastante en la juventud de los testigos. Es como cuando tienes bajos espirituales, te gusta un chico, te acercas al chico, pero después te entra la culpa y lo terminas. Al menos sé que pasó conmigo, más de una vez. Tiempo después, como a mis 17 años de edad, casualmente en YouTube me topé con un video sobre la religión. Todo un canal, de hecho, llamado Dark Matter 2525. Es un canal entero dedicado a criticar la religión. No solo la cristiana, también critica el Islam y así. En ese momento en el que me lo topé, ese primer video me hizo dudar del creacionismo. Empezó a parecerme ridículo el concepto de Adán y Eva. Para los testigos de Jehová son creacionistas, entonces, a diferencia de la Iglesia Católica, por ejemplo, que cree que el relato de Adán y Eva es una metáfora, la Iglesia Católica cree en la evolución. Los testigos de Jehová no. Entonces siempre se me había enseñado a que la evolución era una mentira y a creer en la historia de Adán y Eva. Pero luego de ver este video se me empezó a hacer ridículo el concepto de esa historia. ¿Por qué tenían que comer en primer lugar si no sentían sufrimiento por hambre ni podían morir, entonces no podían tener desnutrición, entonces ¿por qué tenían que comer? Y bueno, más importante que todo, si Jehová los creó, estos adultos eran como bebés, o sea, los creó de la nada, no tenían antecedentes, no tuvieron infancia. Entonces Jehová conocía su cerebro, sus emociones, su mentalidad. ¿Por qué les pondría esa prueba del fruto prohibido en primer lugar si sabía? Tenía que haber sabido que iban a fallar. Eso fue una de las cosas. En YouTube me encontré después debates sobre la religión en las que participaba Richard Dawkins. Ese nombre que ese ateo me recomendó investigar. Había ya pasado mucho tiempo, pero reconocí el nombre, así que vi el video. Si mi espiritualidad hubiera estado más fuerte, hubiera dicho, esto es apostasía, no lo voy a ver. Pero lo vi. Y déjenme decirles que cuando ese botón de escepticismo en mi cerebro se encendió, fue imposible de apagar. Cada vez que iba a la reunión y se decía algo o se leía algo de la literatura, pasaba por un filtro en mi cerebro. Un filtro que me decía, ¿cómo sé que esto es verdad? O que decía, espera, esto no tiene sentido. Empecé a notar contradicciones y de repente muchas cosas que yo había tomado toda la vida como verdades divinas y perfectas me empezaron a parecer absurdas. ¿Qué tiene de malo usar barba? ¿Por qué las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres en la congregación? ¿Por qué sería malo una transfusión de sangre si la Biblia solo habla de comer sangre? ¿Quién decidió que eso equivaldría a una transfusión por motivos médicos? ¿Por qué una persona gay tiene que abstenerse de amar
o de lo contrario recibir destrucción eterna. ¿Por qué Jehová se puso a apostar con el diablo sobre la fidelidad de Job? Le permitió un inmenso dolor, o sea, mató a sus 10 hijos. Sus hijos son sus hijos. Si se te muere un hijo y tienes otro hijo, tu otro hijo no reemplaza al primer hijo. Y Dios permitió que todo eso pasara porque estaba apostando con el diablo. Parece que estaban jugando con la vida de Job. ¿Por qué en la Biblia hay tantas ocasiones en las que hay genocidios horribles, pero porque lo hizo Dios, está bien? ¿Qué culpa tenían los animales y los niños y los bebés? Incluso los no nacidos. Dios los atacaba a todos, mataba a todos, sin misericordia, sin piedad. ¿Qué hicieron para merecerlo? ¿Por qué si violaban a una mujer, el mandato que Dios dio era hacer que esa mujer se casara con su abusador? ¿Acaso Dios no sabe de psicología y trauma emocional? ¿Por qué sería correcto matar a tu hijo a pedradas por ser desobediente en cualquier circunstancia? ¿Por qué tomar a las mujeres vírgenes para sí como botín de guerra sería algo moralmente correcto? ¿Qué pedo con los 10 mandamientos? ¿Dios es inseguro o qué pedo? Porque los primeros 4 se tratan de él mandando que lo adores. Solo del 5 en adelante son útiles y en lugar de incluir la violación, incluye la codicia y muchas preguntas más. Me llegaron de a montón y empecé a expresarlas. Yo empecé a dudar de la existencia de Dios. Me dije, si un Dios existe, ¿por qué tienes que pedir fe? ¿Por qué no solo insertar el conocimiento de tu existencia y de lo que quieres directamente al cerebro de todos los humanos que existen? ¿Por qué necesitar de un libro muy antiguo que refleja toda la ignorancia y el machismo de su época para que podamos creer en él? La fe empezó a parecerme algo negativo. Mientras que la ciencia se adapta al conocimiento que vamos adquiriendo, la fe permanece inmóvil. No hay forma de cambiarla. Ninguna cantidad de evidencia mueve la fe. Y sin embargo, a pesar de estos pensamientos, yo tenía esa espina de lo que se me había enseñado. Dije, creo que soy agnóstica y no hay forma de saber si Dios existe o no. Pero si existe, esta debe ser la religión verdadera, porque ninguna otra religión se apega tanto a la Biblia como esta, creo. Y luego razoné, ¿quién me asegura que la Biblia fue en efecto inspirada? Si todo fue inspirado por Dios, ¿por qué hay tantas barbaridades e injusticias ahí dentro? ¿Por qué parece que la humanidad tiene más morales ahora, completamente apartadas de las reglas bíblicas, y que está mejor? Las mujeres tienen derechos, la gente puede divorciarse, los homosexuales no son matados a pedradas y la violación es súper extremadamente mal visto, etcétera. Y entonces se me ocurrió que yo básicamente no sabía nada del Islam, del mormonismo, del catolicismo, del taoísmo, del hinduismo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que fue cuando le dije a mi mamá que quería investigar otras religiones, que quería saber qué creían otras religiones, pero mi mamá me dijo que no, que podría caer en apostasía, que mejor le fuera a preguntar a los ancianos. Y eso hice. Hablé con un anciano, le expresé mis deseos y me dijo que leyera el libro El hombre en busca de Dios, que es un libro de los testigos de Jehová. Y yo dije, ¿qué? Eso es absurdo. Si quiero aprender de las creencias de una religión, pues me voy a esa religión, les pregunto. O si no, a esa religión, al menos personas que estuvieron en esa religión. Pero tú me estás diciendo que debo de aprender de otras religiones en este libro que ustedes mismos escribieron. Y él me dijo, es que ese es el consejo del esclavo fiel y discreto, el cuerpo gobernante. Y yo dije, o sea, que está bien que nosotros vayamos a las casas de las personas y que les demos nuestra literatura y que esperemos que ellos vengan a nosotros, pero al revés no se puede. En retrospectiva, no sé por qué me sorprendió tanto, era obvio que no me iban a dejar, siendo que esas personas creen que su religión es la verdadera y obviamente cualquier otra religión es de Satanás, obviamente no me iban a dejar. Pero esa fue la primera vez que noté que al controlar la información que los miembros tienen permitido leer, tienen una herramienta muy poderosa para controlarlos. Y
en ese momento me sentí atrapada, sentí que me estaban controlando y no me gustó. Pero en la prepa yo tenía una clase de filosofía y me tocó a mí y a mi equipo investigar acerca de las religiones del mundo y eso hicimos. Así que busqué en internet y aprendí de las religiones del mundo. Y la verdad es que después de investigar todas me parecían absurdas. Menos las orientales, esas son como más filosofías que religiones, pero cuando se trata de las divinidades, todas las religiones piensan que son la verdadera. Todas las religiones creen que tienen la verdad. Y casualmente, dependiendo del lugar en donde nazcas, la geografía probablemente determine tu inclinación religiosa. Entonces dije, no hay forma de saber cuál de todas estas religiones es la verdad. Es probable que ninguna lo sea. Y Dios podría bien ni siquiera existir. Entonces me declaré agnóstica. Y fue cuando decidí que yo ya no quería ser testigo de Jehová. Recibo muchos comentarios que dicen, tú nunca amaste a Dios, nunca lo conociste. Yo amaba al que según yo era mi Padre Celestial, mi Creador. Lo amaba con toda mi alma. Le oraba cuando algo bueno me había ocurrido, cuando había alcanzado algún logro. Y le oraba cuando estaba deprimida y me ayudaba. Yo me sentía más tranquila. Yo tenía mis citas bíblicas favoritas, como el del Salmo 55, donde el rey David dice que le gustaría tener alas como una paloma para encontrar tranquilidad. Y sin embargo, al final del capítulo dice, arroja tu carga sobre Jehová mismo, y él mismo te sustentará. Nunca permitirá que tambalee el justo. Para mí Dios era tan real. O sea, yo lo sentía su mano en mi vida. Me pasaban cosas que yo necesitaba algo y le pedía en oración y luego ocurrían. No podía ser casualidad, ¿verdad? Tenía que haber sido la mano de Jehová que me había escuchado, ¿no? Pero con el paso del tiempo comprendía mejor la ciencia, cómo funciona el mundo, lo increíble que es el universo y lo fácil que es sugestionarse. Como enfermera, por ejemplo, yo aprendí sobre los placebos. En un estudio se le da a un paciente una pastilla que no tiene medicamento, por ejemplo. Si el paciente reporta sentirse mejor, está experimentando el efecto placebo. Nada está ocurriendo realmente. Este paciente está experimentando esto todo de forma mental. Concluí que eso mismo me había ocurrido a mí. Y así es como no mucho después mi agnosticismo se convirtió en ateísmo. Aprendí de Lawrence Krauss y Richard Dawkins y Christopher Hitchens y eso es lo que creo ahora. Soy atea. Eso no quiere decir que odio a las religiones ni que adoro al diablo, porque tampoco creo que él exista. Sencillamente es la ausencia de la creencia en deidades. Solo eso. Solo está ausente en mí la creencia de las deidades. Sí pasé por una etapa de antiteísmo intenso en el que estaba súper en contra de la religión y expresaba mis opiniones, toda enojada. Pero creo que eso es como un rito de pasaje para todo ateo. Ya lo superé. Cuando yo conocí a mi esposo, al que ahora es mi esposo, yo lo conocí un poco antes de desasociarme. Tenía 18 años. Nos conocimos en el hospital. Él es médico y yo estaba ahí haciendo mi servicio social como enfermera y él es católico, así que gracias a él aprendí mucho acerca de la Iglesia Católica. Y así ha sido. Desde entonces he aprendido a ser mucho más tolerante de las creencias de otras personas y a no necesitar cambiar las ideas de nadie. Yo estoy feliz con mis creencias o ausencia de creencias y respeto las de mi esposo y las de mis amigos, etcétera. Yo creo que mientras lo que tú creas no le hace daño a nadie ni te hace daño a ti, pues por mí está bien. Sé que para la mente de muchas personas un ateo es algo intrínsecamente malo. Eh, Hay gente que dice, si no crees en Dios, en la Biblia, entonces podrías solo irte a matar o a robar y no habría consecuencias. Pero no. Por eso es que decía en un video anterior que no necesitas de la religión para ser una buena persona. Yo no creo en el castigo divino, no creo en el infierno, no creo en una segunda vida, en una vida perfecta, eterna, en el paraíso ni en el cielo.
No creo en la recompensa y el castigo. Y tampoco creo que necesites de una recompensa o un castigo para ser una buena persona. Creo en la bondad meramente porque es bondad. Creo en que tenemos que estar aquí el uno para el otro, nuestra especie humana y entre la humanidad y para el resto de las especies que existen en nuestro planeta. Tenemos que ser buenos. Creo en la sociedad, creo que podemos mejorar, que podemos ir cambiando las cosas que nos dañan entre nosotros y que dañan a nuestro planeta. Y bueno, sé que no es lo que muchos de ustedes habrían querido escuchar. He recibido muchos mensajes de muchas personas de diferentes denominaciones religiosas diciéndome que no me aleje de Dios a causa de esta experiencia y etcétera. Pero como les acabo de contar, no me pasó algo súper malo en la religión que me hizo ya no creer en Dios, no, sino simplemente paulatinamente dejé de creer en Dios primero y ya después me salí de la religión. Y como este video es extremadamente largo y yo no tengo nada más que decir, les envío un abrazo eterno a todos y recuerden vivir y amar su universo. Hola de nuevo. ¿Qué les pareció el testimonio? ¿Te dejó dudas acerca de la existencia de Dios? Ahora veamos mis conclusiones. En primer lugar, nuestra protagonista desafortunadamente creció en un conjunto de creencias cuyos dirigentes se creen dueños de la verdad y los únicos aprobados por Dios, según ellos, para interpretar la Biblia, a pesar que han confesado errores doctrinales en toda su historia. Es cierto que la mayoría de personas en algún momento dado nos hemos creído tener la verdad, está en la verdad. Pero otra cosa muy diferente es creernos los únicos aprobados para interpretar la Biblia. Y así es como se expresan las cabecillas de los testigos de Jehová. La mayoría de los miembros de los testigos de Jehová no tienen sentido crítico. Se les robó el derecho de pensar por sí mismo. Se les adoctrinó a creer en las ideas de sus dirigentes sin ninguna objeción. Estos líderes les da miedo que sus miembros investiguen por otras fuentes. Sin embargo, Dios hace lo contrario. En Génesis 2, 6, 9 declara: y Jehová Dios hizo nacer la tierra de todo árbol delicioso a la vista, y bueno, para comer también del árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Aquí se expone un interrogante a la pregunta de un ateo: ¿por qué, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué les puso el árbol del fruto prohibido tan cerca de ellos? Es una pregunta razonable y lógica. Pero lo que muchos ignoran es cómo es Dios. Dios es soberano, sabio y lleno de amor. Con su soberanía estoy diciendo que Él hace lo que le place conforme a su sabiduría. Dios creó al ser humano para tener una relación de amor con Él. Esto no pudiera ser posible si Dios no le diera al hombre el regalo de la capacidad de elegir, es decir, el libre albedrío. En la Biblia hay muchos pasajes donde Dios pone a elegir al hombre entre lo bueno y lo malo. Veamos uno. En Deuteronomio 30, Deuteronomio 30:15 declara: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La muerte y el mal.
También hay muchos pasajes que ponen a pensar al hombre antes de elegirlo a él. En Lucas 14, 25, 33 muestra que muchos del pueblo querían seguir a Jesús, pero él no quería una montonera detrás de él. Él les expuso una condición y le enseñó que deberían pensarlo muy bien antes de tomar tal decisión. Muchos piensan que la fe es irracional y ciega, pero se equivocan. La fe no es ciega. Está basada en un conocimiento que es superior a la razón y es la palabra de Dios. Ahora bien, Dios no tuvo miedo de dar cierta libertad al hombre. Él se arriesgó a que no lo eligieran, porque la base de las relaciones no es la sumisión, es el amor. Y esta no se expresa en esencia sin la libertad. Vemos también en Lucas 14, 11 al 20, la historia del hijo pródigo, en donde el hijo pródigo expresó su deseo de independencia del padre, y este no se opuso. Los cristianos no deberíamos someternos al señorío de Jesús por miedo a la condenación, sino por saber cómo Él nos amó primero sin merecerlo. Ahora bien, ¿por qué en Génesis 2:17 Dios prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué lo puso tan cerca de ellos? Si lo iba a prohibir, aquí me atrevo a decir personalmente que en el capítulo 1 de Génesis repetidamente dice que todo lo que Dios ha creado es bueno. Él creó el árbol del conocimiento del bien y el mal. Por lo tanto, el árbol es bueno. Entonces, ¿por qué lo prohibió? Les pregunto, ¿quién creó el sexo? ¿Quién diseñó los órganos sexuales de hombre y mujer? ¿Con qué propósito los hizo? ¿Quién puso el deseo y placer sexual? ¿Quién? Dígame, ¿quién? Pues bien, Dios. Entonces, ¿por qué en algunos casos es malo tener relaciones sexuales? ¿Por qué tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es malo? ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Qué es pecar? Violar o desobedecer las leyes de Dios. Es cierto que Dios le dio libertad al hombre, pero esa libertad no es absoluta. Tiene un límite que lo marca las leyes de Dios. Al violar estos límites es cuando pecamos. Dios le dijo a Adán: si violan estos límites, morirán. La libertad del hombre sin ningún límite lo puede autodestruir. Dios no impone sus leyes para controlar y manipular al hombre, pero por amor a Él las expone a su servicio para protegerlo de sí mismo. Ahora, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal en sí mismo no fue malo. Es decir, este fruto no fue la causa de la muerte espiritual y muerte física progresiva del hombre. En otras palabras, el comer de este árbol no los envenenó. El ingerirlo no produjo nada en ellos físicamente. La acción de comer fue lo que los mató. El romper los límites de los mandamientos de Dios fue que los mató. El no creerle a Él fue que los mató. Por lo tanto, el fruto del árbol no fue malo, fue bueno. Y por ello, creo yo, en un tiempo posterior, cuando estuvieran preparados, de seguro, les hubiera permitido comer. La Biblia declara
que todo tiene su tiempo. No era tiempo de comerlo. Sí, ya sé. Todo esto es una conjetura mía, pero es muy probable. De todas maneras creo que de todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. En Génesis 3, 1 al 6, muestra que lo atractivo de la tentación fue llegar a ser como Dios, ser sabios como Él. ¿Prohíbe Dios adquirir o buscar conocimiento? No. Pero Él sabe la intención y motivación del corazón del hombre y lo que éste puede llegar a hacer con ese conocimiento, que es autodestruirse. Creerse un Dios y determinar para Él qué es bueno y qué es malo según sus reglas, independizándose de Dios, sin rendirle cuenta a ninguna divinidad. En Proverbios 3, 5 al 7 declara, Proverbios 3, 5 dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. No se puede negar que leer o escuchar los pensamientos de personas no creyentes puede poner en riesgo nuestra fe. Así como Eva, al permitir escuchar la voz de la serpiente, la puso a dudar de Dios. Pero en una era donde la internet y celulares hacen más cerca la información de cualquier índole, los líderes cristianos no podemos meter al joven en una burbuja de solo Biblia. Vemos que los dos momentos cruciales de la joven de nuestra historia, lo que la influyó en su ateísmo fue investigaciones académicas impuestas por sus instituciones educativas, una sobre el aborto y otra sobre las religiones. Aquí no podemos impedirle al joven superarse. Lo que podemos es brindarle acompañamiento y brindarles herramientas para que su fe mantenga firme. Pero a ti joven, te digo que debes estar plenamente convencido quién es Dios y que la Biblia contiene su palabra, su verdad. Necesitas necesitas crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo que leas, escuches y conozcas, debes filtrarlo o medirlo con la palabra de Dios. Necesitas comprender que todas tus preguntas y dudas no serán respondidas y que por eso no significa que no haya respuesta razonable. Cuando tenemos todo eso, cuando tú tengas todo eso en claro, entonces podrás con el tiempo paulatinamente abordar temas que desafiarán tu fe. La joven de este video sucumbió a la influencia como lo fue Eva. Fue abordada en momentos de relajación espiritual. No estaba preparada. Creyó media verdad, que al final fueron mentiras. Dejó que la imagen de Dios fuera distorsionada al punto de borrarla. Joven, si ves que lo que lees, escuchas, está afectando tu fe, busca a un líder maduro y expónele tus dudas. Pero recuerda, quizás él no podrá responder todas tus preguntas, pero sí puede guiarte a conocer la verdad. No te desesperes, dale tiempo a Dios y Él te mostrará. Tú puedes leer, escuchar pensamientos de personas no creyentes, pero debes identificar si te edifica tu fe
tu vida espiritual, tu vida emocional y moral. Tú eres responsable ante Dios de lo que consumes. En 1 Corintios 10:23 declara, 1 Corintios 10:23 declara, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo lo que tú lees te puede edificar. Debes discernir si es beneficio para tu salud espiritual. Bueno, ayer murió un astro en el fútbol. Muchos lo llamaban un dios, pero muchos coincidían que no tenía una vida ejemplar. Después de tu muerte, ¿cómo quieres que te recuerden? Piénsalo. Fortalece tu fe en el conocimiento de la palabra de Dios. No te dejes convencer. Y Él te ha dado la libertad de conocer muchas cosas, pero tú eres responsable de lo que consumes. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.